Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí otra vez con el tema de psicología, ¿vale? Bueno, pues voy a, voy a poner esto bien, que sin querer. Vale. Bueno, bienvenidos a la clase de hoy, ¿vale? Estamos con la asignatura de psicología, el curso de profesores de autoescuela, la fase de distancia. Ya estamos en el tema 10, nos queda ya poquito, pero pues no tenemos que ir siguiendo, ¿no? Y haciendo cosas. Espero que estéis bien y bueno, simplemente daros, ya sabéis, muchos ánimos como siempre y nada, vamos, luego al final de la clase pues hago un resumen un poquito de todo esto. Vale, bueno, entonces, hoy nos toca el tema 10, interacción y conflicto, ¿vale? Es un tema pues muy cortito, es un tema muy fácil, es un tema sin autores, es un tema muy simple. La verdad es que teorías del conflicto hay muchísimas, sobre todo en el tema de las empresas y en la psicología de las organizaciones y todo este tipo de cosas. Hay en mecanismos de resolución de conflictos. Bueno, aquí la verdad habla un poco, pero tampoco es mucho más complicado. Este tema se puede complicar, pero bueno, no, es una cosa bastante sencilla, ¿vale? Bueno, ya sabéis, me llamo Alicia Olea Ross, vivo en Barcelona, soy de Granada, profesora teórico y de práctico, en la actualidad estoy trabajando. Y bueno, y os voy a explicar un poco el tema de hoy. Vamos a ver los objetivos de la clase de hoy. Los objetivos de la clase de hoy son muy sencillos. ¿Qué es un conflicto? ¿Vale? Que es una cosa que, aunque no esté relacionada con nuestra vida, con el tema, pero todo el mundo hemos tenido algún tipo de conflicto a lo largo de nuestra vida que hemos tenido que solucionar. Conflictos hay constantemente a lo largo de nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hay situaciones donde hay un tipo de conflicto y hay que solucionarlo, ¿no? Pues en la circulación, pues en la circulación de vehículos es muy común esta situación, ¿no? Y también tenemos que ver esta perspectiva con el tema de nuestros alumnos, ¿no? Tanto en el teórico, que es un grupo amplio de personas, como cuando damos la clase de manera individual con nuestros alumnos en las prácticas, ¿no? Entonces, la verdad es que como profesor tienes que intentar, pues tanto los conflictos del tráfico como los conflictos que pueden surgir entre un alumno y otro y entre la clase y tú, pues tienes que ir constantemente solucionándolos, ¿no? Y entonces, pues hay muchos tipos de conflictos a lo largo del día como profesores y tenemos que solucionarlos de alguna manera. Conflictos también entre compañeros y cosas así, ¿no? Bueno, las características del conflicto, cuántas personas intervienen, cuáles son las características de cada persona, en fin, ahora lo veremos. Hablaremos del lenguaje digital y analógico, que aquí siempre ponen una preguntita de esto porque es muy fácil hacer una pregunta tipo de ejemplo. Dime, esto sería un ejemplo de lenguaje analógico y te ponen tres alternativas, ¿no? Y cosas así, es muy fácil, ¿vale? Teoría del conflicto, que ya os digo yo que aquí de la teoría del conflicto hay muchísimo que se ha escrito, muchísimos autores, pero aquí lo hablan de manera sutilmente, también pueden sacar bastantes preguntitas tipo test de este tema, y luego la teoría de los juegos, ¿no? Que también en psicología se ven muchos tipos de juegos, cómo solucionar conflictos a través de juegos, estrategias para solucionar, bueno, en fin, muchísimo, la verdad. Pero bueno, aquí no nos complican mucho la vida y gracias a Dios. Y es sencillo, ¿vale? Ya os digo que este es un tema que es muy, con una lectura rápida se saca, ¿vale? No es nada, pero es verdad que ya sabéis que tenéis un montón de temas y de cada tema sacan una o dos preguntas, porque no pueden dejar temas sin preguntar. Entonces, pues de aquí pues son muy fáciles ver las típicas preguntas tipo test que se van a hacer, ¿eh? Pero bueno, venga, bueno, estos son los objetivos. El conflicto, características, lenguaje digital y analógico, teoría del conflicto y teoría de juegos, ¿vale? Sí.
Bueno, ¿qué es un conflicto? Pues nada, ya sabéis, el ser humano por el simple hecho de vivir en sociedad y constantemente se encuentra con ciertas dificultades en su relación con los demás. A diario nos encontramos con obstáculos y problemas para realizar alguna acción. El simplemente hecho de llegar a un portal y cruzarte con un vecino y quien de los dos sube a un ascensor. Una tontería, un ejemplo sencillo, pero eso es un conflicto. Subimos los dos, ahora con el tema del COVID, de espacio cerrado, la gente no se quiere subir todavía, se va con mascarilla, no sé. Todo ese tipo de cosas son situaciones conflictivas que hay que tratar de solucionar, ¿no? Definición importante. También de aquí pueden sacarnos perfectamente una pregunta tipo T, ¿eh? Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas están en desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores, ¿veis que hay interés, posición, intereses, necesidades, deseos y valores? De aquí puede perfectamente hacer una pregunta tipo ¿y que falta alguno? Y te lo equivoquen y lo cambien y le quiten y se puede hacer perfectamente de esta definición. También se pueden hacer preguntas tipo T, ¿eh? Pues acordaros, posiciones diferentes, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o son percibidos como incompatibles. A lo mejor muchas veces la gente se pone a pelear y tienen un conflicto y los dos están diciendo lo mismo. Exactamente lo mismo, pero de diferente manera, ¿no? Y uno trata de convencer en lo que el otro está diciendo. Algunas veces es así, ¿eh? Y tú a lo mejor lo estás viendo como espectadora desde fuera. A mí, por ejemplo, ejemplos, pues me parece muchas veces en la televisión, ¿no? Empiezan ahí a discutir y al final estaban diciendo lo mismo, pero bueno, se encienden y luego el que lo ve desde fuera dice, estáis exactamente diciendo lo mismo, pero desde puntos de vista diferentes o desde sentimientos o necesidades distintas, ¿no? Pero bueno, el caso es que pueden ser percibidos como incompatibles, donde juega un papel muy importante, un papel las emociones, los sentimientos. A ver, cuando una persona tiene un conflicto, una o varias, ¿eh? Porque algunas veces pasa eso, tienen necesidades, deseos, valores diferentes, es muy importante la emoción y el sentimiento. Por ejemplo, hay un conflicto, se toma la decisión por mayoría, por un juego, cuál es lo menos malo, la estrategia que al final se acaba llegando, y luego cómo te quedas tú, ¿no? Ese sentimiento al final se lleva, al final vamos a hacer lo que dice fulanico, menganico, y yo no quería esto, entonces ese malestar que te genera se queda ahí, ¿no? Y entonces es importante, bueno, pues que si se ha tomado una decisión, la que sea, por el motivo que sea, que esa emoción no te perjudique porque al final acaba, pues eso, generando ese mal sentimiento y al final lo que es una tontería se engrandece y al final acaba pues generándote estrés, ansiedad, nerviosismo y ese tipo de cosas. Vamos a ponerlo al tema del tráfico, ¿vale? Porque esto todo el mundo al conducir lo sabemos, ¿no? Imaginaros que la típica situación de tráfico, ¿no? De que llegamos a una intersección, el vehículo que nos viene por la derecha, por ejemplo, tiene un CEDA, nosotros tenemos prioridad, vamos con el coche de autoescuela, vamos dando prácticas, ¿vale? O vamos conduciendo con normalidad, ¿vale? Y vemos que el vehículo que tiene que cedernos el paso se va metiendo en la intersección, y al final es que no nos deja pasar. Y siendo él el que tenía que haberse detenido y haberme dejado pasar a mí. Pero claro, que ya tiene medio coche metido en la intersección. Entonces, ahí qué pasa, ¿no? Tú sabes que la norma, la razón, digámoslo así, la norma te da a ti prioridad y por lo tanto el que lo está haciendo mal. Pero si tú te das cuenta, tú ya no puedes pasar por la intersección. ¿Qué vas a dar un golpe al coche para pasar tú? ¿Lo vas a obligar? ¿Le vas a pitar? ¿Le vas a...? Al final, ¿qué suele pasar? Pues que ese vehículo, pues ya al estar dentro de la intersección, pues acaba pasando y tal. Pero bueno, a todo esto es lo que... ¿Cómo te quedas tú sabiendo que el vehículo no te ha cedido el paso, que tenías tu prioridad y que al final lo has tenido que dejar? Esa emoción te genera pues, nerviosismo, ansiedad, frustración, te cabrea. Bueno, pues os diré que
con el paso, las profesoras de autoescuela llega un momento que esto, que es muy frecuente, como este ejemplo tenemos miles a lo largo del día, nos pasa mucho, sobre todo porque llevamos un coche de autoescuela donde llevamos una persona que va aprendiendo y que nadie quiere ir detrás de un coche de autoescuela, quiere pasárselo, ¿no? Ponerse delante porque si al alumno se le puede calar, vamos despacio, vamos respetando las velocidades y todo ese tipo de cosas. Con esto yo quiero decir, ¿os acordáis el tema del estrés y todo esto? Mira, eso pasa con uno, luego con otro, luego con otro, luego con otro. Si esas emociones, esos sentimientos se te quedan en ti, pues llega un momento que genera muchísima ansiedad, muchísimo estrés, te sube el cortisol, te pone. Entonces, el truco para esto, ya lo hablamos la otra vez, es quitarle importancia a estas situaciones y entender que, que tú tienes que tener la suficiente capacidad como quitarle importancia a esa situación, quitarle para que no te genere a ti esa ansiedad, ese estrés y ese sentimiento, ¿vale? ¿Y entendéis lo que quiero deciros? Eso pasará mucho y es muy importante que lo tengáis en cuenta y que os calméis y que uno más y quitarle importancia, que el alumno también vea que le quita importancia y que en esa situación, al estar ya dentro del coche, no podemos tener un accidente y hay que dejarlo y como esa situación se van a ver en muchas a lo largo de su vida y que le quiten importancia, que lo importante es la seguridad vial, no tener accidentes y que el examinado te vea con una actitud de tranquilidad y en fin, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues eso. Pues de esto va el tema de hoy, ¿vale? Esta es la definición, simplemente la definición, ¿vale? Y ya las definiciones ya sabéis que llaman mucho la atención y que se pueden hacer perfectamente una pregunta de tipo test, ¿vale? Los conflictos no solo deben considerarse como algo negativo, también presentan una gran ventaja al enseñarlos a convivir y a cooperar con los demás. Pues eso, que muchas veces pensamos que ya tenemos aquí el problema, ya tenemos el conflicto, ya verás tú, vale, por ejemplo, cuando vas dando práctica y por algún motivo, una hora punta, un momento puntual, se genera muchísimo tráfico a la entrada de la ciudad o en sitios puntuales donde hay mucha conurbación de tráfico. Pues, por ejemplo, me pasa muchas veces, ay, Alicia, ya llegamos aquí y nos encontramos un atasco importante, ¿no? Entonces, yo ahí aprovecho y lo hago, lo transformo en positivo y le digo a ellos, por ejemplo, pues bueno, pues vamos a aprovechar ahora para repasar eh, el tema de las comprobaciones dentro del vehículo. O vamos a hablar, ¿te acuerdas de aquello que nos acaba de pasar, que de tal y que cual, que te comiste el semáforo? ¿Por qué te lo...? Entonces, que ellos vean que el tiempo eh, pues lo están aprovechando y entonces transformarlo en negativo lo va a transformar en positivo. O te rías con ellos simplemente y dices, bueno, pues vamos a aprovechar, vamos a poner la radio y vamos a cantar una canción. Una tontería, ¿vale? Pero se trata de que los conflictos, en vez de hacerlos negativos, las situaciones complejas, vamos a tratar de darle un toque positivo y que ellos también se relajen, ¿vale? Gracias a Dios, pues a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo de todo lo que nos va pasando y, y aprendemos. Yo me acuerdo perfectamente cuando empecé a ser profesora de autoescuela, me fastidiaba mucho, las situaciones así que la gente, por ejemplo, se me cruzaba en la glorieta por el carril de la izquierda y salían y no nos daban un golpe de milagro, pues a mí eso, pues ahora con el paso del tiempo, pues dándome cuenta que eso es muy normal, ya tienes estas alertas, lo evitas, se lo explicas al alumno, pero ya lo, digamos así, lo asimilas y lo gestionas de otra manera. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Entonces, eso pues suele ser así, que con el paso del tiempo se aprende a gestionarlo mejor. Venga, pues nos vamos ya con las características de los conflictos. Los conflictos pueden tener dos o más actores. De hecho, un grupo, una clase entera de alumnos del teórico te pueden dar unos conflictos increíbles. Que no, que sí, que tal, que yo pienso esto, que pienso lo otro. Y entonces, pues pueden ser varios, ¿vale? Eh, eh, las características de los autores pueden ser similares o no, ¿vale? Cuando son similares estamos en una relación simétrica, ¿vale?
todos los alumnos del teórico, por ejemplo, y si las características son diferentes, nos enfrentamos a una relación asimétrica. Pues distintos, pues, por ejemplo, el conductor de un autobús, el conductor de un taxi, la alumna de práctica, el conductor que va al lado, el papá que lleva un todoterreno enorme, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones de tráfico diferentes con personas distintas con vehículos distintos. Entonces, es una relación asimétrica, ¿no? Estas diferencias pueden venir dadas por la posición social que ocupan los actores, la personalidad de cada una de ellas y la experiencia de cada uno, que hayan vivido. No es, por ejemplo, en el tráfico no es lo mismo la posición que tiene un policía local, una guardia urbana, un guardia civil, que a lo mejor un peatón o con un conductor de bicicleta o con un conductor de un turismo. Son diferentes posiciones y los bomberos, las ambulancias son distintos, digámoslo así, dentro del tráfico, tienen distintas posiciones y tienen personalidades diferentes también, porque depende de quién te encuentres, pues de una manera u otra. Los conflictos pueden ocasionarse por diferentes necesidades, objetos o intereses de los actores, ¿vale? Entonces, dependiendo de la necesidad de la ambulancia de pasar, el agente de autoridad, que ha habido, yo que sé, un objeto en la vía, pueden pasar muchas cosas, y entonces de diferentes tipos, no es lo mismo las relaciones simétricas que asimétricas, pueden hacer una pregunta tipo estoy ahí, ¿vale? La posición que cada uno de los agentes o de las personas que intervengan en el conflicto, ¿vale? Y las necesidades o las prioridades de cada una de ellas, ¿vale? Sí. Entonces, pues dependiendo, pueden ser de diferentes tipos, ¿vale? Como se afirma más arriba, los conflictos es parte de la interacción social y a veces se presentan en clave de pérdida y de ganancia. Hay un actor que gana y otro que pierde. Bueno, de esto, yo cuando estudié psicología de las organizaciones, la verdad es que, bueno, de aquí salían muchísimas teorías, ¿eh? Dos que ganan, dos que pierden, uno gana, otro pierde, de diferentes tipos, ¿vale? Entonces, las teorías estas del ganar y el perder, hay distintas variables, ¿vale? Pero muchísimas veces, como el ejemplo que he puesto de la intersección, pues en ese caso pierdes tú porque lo has dejado pasar y tú tenías prioridad, pero sabes que no puedes hacer nada porque ya está el vehículo ahí en la intersección y gana el otro, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Qué gana? Que se ha puesto en el siguiente semáforo delante de ti. Ya está, ¿vale? Tampoco ha ganado 1.000.000 de euros, ¿vale? Pero es para que, bueno, pues que sepáis que de aquí se podían haber hecho mucho más extenso, pero bueno, está ahí. Entonces, puede haber una ganancia y una pérdida. Para resolver un conflicto es necesaria la negociación. La negociación lo que pretende es que la solución sea satisfactoria para todos los actores que intervienen en el conflicto. De eso se trata, ¿no? Cuando se negocia, por ejemplo, las negociaciones por ejemplo, los sindicatos con la patronal, las negociaciones con los convenios colectivos, por ejemplo, que se da mucho, ¿no? Pues se trata de, bueno, yo te cedo aquí, tú me cedes aquí, vamos, por aquí tú vas a ganar en esto, yo en esto, y trata de negociar, negociar, hasta que llega un momento que llegan a un conflicto tratando de que todas las partes acaban ganando y beneficiándose, ¿no? En una, en lo normal. Y nosotros en el tráfico, pues tratar de negociar en la medida posible en las situaciones conflictivas como la de antes, ¿no? Un conflicto se puede resolver mediante el diálogo, la colaboración y la competencia, ¿vale? Diálogo, colaboración y competencia. Vamos a ver. Nosotros en el tráfico, o con el alumno, dialogamos mucho y tratamos de que entienda todas las circunstancias que se nos dan, que se pongan en la situación de uno y de otro, que traten de entender todo lo que sucede alrededor del tráfico, quitarle la importancia a situaciones que se nos den, ¿vale? Yo me acuerdo, es que fue increíble porque un alumno que se ponía súper alterado. Mira la moto esta, cómo se nos ha puesto por delante de nosotros. Y yo creo que lo he puesto ya varias veces de ejemplo. Y yo le decía, ¿y qué? Y déjalo. ¿Y qué más te da? Y no te das cuenta que eso lo único que consigues en ti es alterarte y desconcentrarte, perder la atención y de no darte cuenta de a lo mejor de un semáforo
o de la separación lateral y tú aquí estás perdiendo tu energía, tu capacidad para observar otra cosa. Y entonces, pues son situaciones así que digo, le quitas la importancia y ya está, ¿no? Pero sí es verdad que se trata de, cuando uno vamos conduciendo, ante, yo qué sé, la típica situación de que llegas a un paso para peatones, vemos al peatón con bastante intención de cruzar y nos detenemos, ¿no? Y el peatón es una persona mayor que nos ve, coche de autoescuela, no se fía y hace el gesto de, no, venga, pasad vosotros que no, que yo voy a pasar cuando aquí no haya nadie. Tengo todo el día para pasar por el paso peatones, ¿no? Entonces se produce un diálogo, ¿no? Entre nosotros que le hemos cedido para cumplir la norma y esa persona que prefiere que nosotros pasemos, ¿no? Existe un diálogo, una colaboración, pues diciendo, tengo tiempo para cruzar, pasa tú, y quítate de en medio, porque eso a las personas más mayores le pasa mucho, y hay una competencia y al final todo se soluciona y todo se arregla, ¿no? Fijaros, diálogo, colaboración y la competencia, ¿vale? Hay algunas veces que da la razón a que mejor argumento presente, ¿vale? Por ejemplo, a mí me pasa esto algunas veces cuando doy el teórico y lanzo una pregunta y me dan distintas versiones. ¿Y por qué pasa esto? Alguno lo sabe y te dicen, pasa esto por esto. Tienes razón, pero no correctamente. Y hay otro que lo dice, ¿no? Que es el argumento más de peso. No, mira, esto se hace por esto y por esto. Lo tuyo tiene razón, pero es por consecuencia de lo otro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, le solucionas el conflicto, la interacción que se ha producido en la clase teórica, porque esa persona realmente da el mejor argumento, ¿no? Y luego la evasión. La evasión es evitar un problema, ¿no? Es, bueno, ante esta situación tenemos un problema, vamos a solucionarlo, pero siendo la mejor solución dentro de lo malo, lo menos malo, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Y eso es un poco la evasión. Evitar, ya hay un problema, hay que solucionarlo. ¿Cuál es lo menos malo, no? Pues esto, pues eso es lo que se trata más bien de la evasión, ¿no? Bueno, chicos, el lenguaje digital y el lenguaje analógico. Olvidaros del tema de relojes. Olvidaros, esto no tiene nada que ver con la tecnología, con el digital, con el... No, esto es otra historia, ¿vale? Esto no tiene nada que ver. Esto en psicología las cosas se llaman de diferente manera y vamos a verlo desde puntos diferentes, ¿vale? Ninguna de las herramientas mencionadas se pueden utilizar cuando interactuamos desde el interior de un vehículo. En este caso decimos que existe un código de señales no verbales. Cuando tú estás dentro del coche, por mucho que tú hables al de enfrente, ni te va a entender, ni va a verte los labios, ni va a saber lo que estás diciendo. Por lo tanto, no pueden existir un lenguaje verbal entre vehículos, ¿no? Imagínate el conductor de un autobús que está arriba o abajo y tú no lo ves y tal y que igual y te está hablando. Pues mira, es que ni te veo directamente, ¿vale? Como el conductor de un camión, por ejemplo, algunas veces. Entonces, nosotros utilizamos señales no verbales. Son las señales reglamentarias que regulan el tráfico, como son los intermitentes, como son las luces de freno, como son las ráfagas de luz, como puede estar el claxon, ¿no? ¿Vale? Y que constituye lo que se denomina lenguaje digital. O sea, fijaros, lenguaje digital es las señales que nosotros podemos emitir a través del vehículo, ¿vale? Es decir, a través de los intermitentes, a través de las luces, a través del claxon, de la luz de freno, las ráfagas de luz. Eso es nuestro lenguaje digital, el que nosotros utilizamos cuando vamos conduciendo y llevamos un vehículo. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Vale. Ahora, me voy ahí al lenguaje, frente al lenguaje digital, el analógico desde la perspectiva de la psicología, ¿vale? Existe el lenguaje analógico que se podría definir diciendo que nuestra conducta, cuidado, analógico, ponerle al lado, igual a conducta, ¿de acuerdo? Que se podría definir diciendo que nuestra conducta es la fuente de comunicación. Todo lo que hacemos, en la medida que es percibido por los demás, adquiere un significado. Ejemplo típico, ¿no? El lenguaje analógico es nuestra conducta. La situación que he dicho antes, tú ya tienes prioridad en la intersección, un vehículo te viene por la derecha, tiene un ceda al paso, te tiene que dejar pasar a ti, tú tienes prioridad, pero su conducta, su movimiento en el vehículo hacia la intersección es no dejarte pasar.
Porque se está metiendo en la intersección. Ese es su movimiento, se hace con la conducta. ¿De acuerdo? Todo lo que hacemos en la medida que es percibido por los demás adquiere un significado. La típica situación también de que tú vas por la autopista o autovía, tú vas por el carril de la derecha y ves que un vehículo sin poner el intermitente y nada, por la trayectoria del vehículo se te va metiendo poquito a poco delante de ti, pues por la conducta de ese vehículo, aunque no te ha puesto el intermitente, no ha utilizado el lenguaje digital, pues está utilizando el lenguaje analógico, está entrando delante de ti, tú sabes que ese vehículo por esa trayectoria se va a poner delante de ti, ¿vale? ¿Lo entendéis? Entonces no tienen nada que ver el digital con el analógico. Y digital, acordaros, las cosas que nosotros podemos decir a través de nuestro vehículo, luces, luces de freno, intermitentes, claxon, ese tipo de cosas, ¿vale? Este tipo de lenguaje se refiere al hecho de que tanto conductores como peatones identifiquen los movimientos y los cambios de movimiento de los vehículos, ¿vale? Como señales significativas de conducta, intenciones y actitudes. Por ejemplo, cuando vamos circulando y vemos con la intención de cruzar un peatón, el movimiento que lleva esa persona hacia el paso de peatones y si encima de todo te mira a ti, te está mirando, ni te está gritando, ni te está diciendo nada, ni te está haciendo gestos para ir al paso de peatones. Con el gesto de mirarte, tú ya sabes que tiene intención de cruzar, ¿no? Pues esa es la conducta, el lenguaje, perdón, a través del lenguaje analógico, utilizando la conducta de las personas en el paso de peatones, sabemos que tiene intención de cruzar. Por ello, por ejemplo, podemos captar la intención de otro conductor de cedernos el paso, de realizar alguna maniobra no señalizada, ¿no? Por ejemplo, cuando... bueno, lo voy a explicar, pero... bueno, voy a hacer un inciso aquí, ¿vale? Porque lo quiero explicar. Mira, vosotros sabéis que las ráfagas de luz se pueden utilizar para evitar un accidente, vehículo prioritario en servicio de urgencia, etcétera, etcétera. Pero existe una norma no formal, no está establecida en el código de circulación ni en ninguna ley, en que cuando yo te hago a ti una ráfaga de luz te estoy dejando pasar, ¿vale? Te estoy diciendo, venga, pasa tú, que te estoy dejando pasar. O por ejemplo, esa situación donde dos vehículos llegan a un sitio, hay un estrechamiento, no está señalizado, pum, pum, te hago ráfagas de luz para que tú pases. No hay una norma formal, ¿no? O por ejemplo, para indicar a las personas que no están deslumbrando. Ya sabéis que cuando a ti te deslumbra un vehículo, la norma dice moderar la velocidad hasta incluso detenerte si fuera necesario, ¿no? Eso es como te tienes que comportar si a ti te deslumbra. A efectos prácticos, cuando un vehículo te, te, te deslumbra, la mayoría de la gente lo que suele hacer es, como te diría, hacerte ráfagas de luz para decirme, mira, me estás deslumbrando, ¿no? Pero no hay una norma formal. Están las normas formales y las normas informales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que está establecido en la ley es norma formal, está establecida. Y la informal es lo que día a día nos encontramos constantemente con las personas que nos encontramos en este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, pues esas son las normas formales y las informales, ¿vale? ¿No se escucha bien? Ah, a ver. Bueno, uy. Bueno, voy a intentar entonces hablar lo más fuerte posible, ¿vale? ¿Sí? Vale, es que al preguntarme eso me he ido a la configuración del micrófono. Vale, voy a intentar de hablar lo más fuerte posible, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que os decía, que existen normas formales establecidas por la norma y luego existen las normas informales, ¿no? Las que en la sociedad se hacen, no están establecidas, pero que al final acabamos haciendo, ¿vale? Bueno, lo quería explicar, esto es un inciso, no viene aquí, pero bueno, yo quería que lo tuviera ahí en cuenta, ¿vale? Es un KitKat, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir un poquito con el tema de la teoría de los conflictos, ya pasamos, ¿vale? Las teorías sobre los conflictos. Se han realizado experimentos en los que se ponían a prueba a sujetos en diferentes situaciones y se comprobó que las personas son más agresivas en las situaciones de conducción que en otras cotidianas. Ejemplo,
muy fácil. Una persona cuando se monta en un coche suelen ser por el hecho de ir en un vehículo, por el hecho de no conocer a esa persona, por no estar frente a frente, sino que hay una buena separación, pues suelen ser bastante agresivas, ¿no? Y personas que tú a lo mejor te montas en el coche y la ves que se ponen súper nerviosas, agresivas, empiezan a insultar a todo el mundo, pero luego se bajan del coche y son las personas más educadas que te puedes encontrar. Entonces es curioso como hay muchísimas personas que dentro de un coche se sienten muy agresivas y creen que aquí esto es la ley del más fuerte y tiene una actitud bastante agresiva. Y luego hay ciertas personas pues que cuando en el día a día, a la hora de cruzarte, te ceden el paso a la hora de entrar en un edificio, son los más amables y educadas posibles, pero con el coche pues tienen esa actitud muy agresiva, ¿no? Eh, es cierto que hay personas que ciertas situaciones de tráfico le ocasionan muchísima ansiedad y estrés. Ya lo vimos en temas anteriores, que por ejemplo las horas puntuales donde todo el mundo va a la misma vez, donde tienen que llevar a los niños al cole, más coches de la normal, una situación tráfico, obras, todo eso genera muchísima ansiedad y hay gente que tiene una actitud de ponerse nerviosa porque vas a llegar 3 minutos tarde para dejar el cole al niño o tú llegas 5 o 6 minutos tarde en el trabajo y eso te genera muchísima ansiedad, ¿no? Con lo fácil que intentar salir siempre con bastante tiempo, con bastante antelación y evitar estas situaciones, ¿no? Eh, y hay otras personas que no, que por el contrario, pues dice, bueno, pues llego tarde, pues no puedo hacer nada, se relajan, escuchan música, se ponen podcast o lo que sea, y lo toman de otra manera, ¿no? Depende un poco de cada persona y cómo lo tengan estructurado, ¿no? Pero sí es verdad que las situaciones de tráfico generan muchísima ansiedad, muchísimo estrés, ¿no? Esto ya lo hemos visto anteriormente. Si bien hay algunas características de personalidad que inducen a ciertas personas que las poseen a ser más agresivas que otras. Hay ciertas teorías que tratan de explicar esta conducta. Es cierto, cada persona es un mundo, es así, es una frase muy común, pero es la realidad, ¿no? Hay personas que tienen un talante de no pasa nada, pues bueno, tal, y son bastante tranquilas, tiene una actitud siempre de optimismo, de tranquilidad y tal. Y hay otras que el simplemente hecho de que una moto se ponga delante de ella en el semáforo, pues eso le pone de los nervios, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Entonces depende todo esto mucho de las personas y de la personalidad, ¿eh? Y cómo tratan de darle importancia o no darle importancia a ciertas cosas, ¿eh? Y situaciones estas, como he dicho, de la intersección de que el tío se salta el CEDA, pues hay personas que están media hora dándole vuelta a lo que había pasado. Y bueno, no tiene importancia, la verdad. Bueno, eso también depende un poco de la persona, ¿eh? Pero ya os digo, para mí eso es el día a día y yo le quito mucha importancia y se lo hago ver a ellos para que lo vayan interiorizando y que se den cuenta que no merece la pena, ¿de acuerdo? Teoría sobre los conflictos. La teoría del aprendizaje social mantiene que aprendemos las conductas agresivas por imitación. Esto es verdad, ¿eh? Mira, el aprendizaje social es esto, aprender por lo que te da la sociedad, ¿no? Pero yo que he trabajado en distintas ciudades, distintos sitios, no es lo mismo cómo se conduce en un pequeño pueblo, que la gente va con calma, que no tiene estrés, que tiene todo el día para hacer las cosas, no tienen un reloj para llegar a cierta, bueno, una tranquilidad. En cambio, tú te vienes aquí a un Barcelona, te vas a un Madrid, te vas a un Bilbao, te vas a una ciudad grande, pues todo el mundo va con mucha prisa, todo el mundo tiene su horario establecido, tiene sus pautas y no pueden llegar tarde. El reloj está encima. Entonces, pues suelen tener una actitud agresiva. En Barcelona están constantemente pitando, 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 pitando y no lo utilizan para evitar el accidente, sino que lo utilizan más bien para insultar, para agredir de manera a través del claxon. Bueno, en fin, entonces eso es un aprendizaje social, depende. Tú te vas a otro país, puedes comparar, por ejemplo, yo qué sé, los alemanes, los ingleses, o por ejemplo los italianos,
los marroquíes o los, yo qué sé, te vas a Tailandia o te vas a un país así, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces el aprendizaje social es muy importante. Hay teorías que afirman que la agresión es innata y que debe salir por alguna parte. Bueno, de esto hay mucho, mucha tinta, ¿vale? De aquí se ha escrito muchísimas cosas, ¿no? Como pues eso de que no dejamos de ser animales, que nosotros tenemos ahí un instinto de supervivencia, etcétera, que somos malos por naturaleza, otro dice que somos buenos por naturaleza. Bueno, de aquí, bueno, se ha escrito muchísimo, ¿vale? Y que sí es cierto que pues, lo que sí es verdad es que si una persona a ti te agrede, puedes tener distintas actitudes. Pues si tú a veces te pitan el clase y a ver, aquí en Barcelona es muy típico, está el semáforo en verde, no ha llegado ni un milésimo de segundo, ya nos están pitando para que salgamos con el coche a tu escuela. Y eh, a mí piensas que yo me voy a pitar, también me voy a cabrear y tal, pues eso es una agresión, pero no tengo que agredir yo también físicamente. Le digo no, venga, por la primera que este tiene mucha prisa y ya está, ¿no? Yo digo que de esto hay muchas cosas y de hecho, pues sí es verdad, si os dais cuenta, preguntas tipo test sí pueden hacer de aquí, ¿eh? Aprendizaje social, de imitación, de agresión innata, bueno, en fin, que de aquí del tema de las teorías, fijaros cómo es muy fácil hacer una pregunta de tipo T, ¿eh? La idea de la agresión-frustración mantiene que la agresión es el resultado de una frustración y cuando estamos frustrados dirigimos nuestra agresividad al causante de nuestra frustración. Por ejemplo, la persona que tiene la frustración porque llega tarde al trabajo o cuando se pelea con su jefe, pues a ti que vas con el coche de tu escuela que se cambia a verde, pum, te pitan, porque por esa persona está con un tema personal de frustración y lo paga contigo, por ejemplo. Y es así, ¿eh? Tú no tienes la culpa, pero mira, todos los platos rotos se lo está llevando el pobre alumno de coche a tu escuela que tiene que ver que el semáforo cambia, que tiene que poner primera, que no sale rápido, ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Sí? Bueno, seguiremos con las teorías sobre el conflicto. Mira, aquí hay un autor, ¿vale? La teoría territorial de Karl Lorenz. Bueno, pues estólogo que estudió el comportamiento animal y lo trasladó las conclusiones al comportamiento humano. Afirma que la conducta agresiva tiene su origen en la defensa del territorio. Bueno, pues aquí nosotros lo podemos entender que nosotros por naturaleza, en el momento que una persona invade mi espacio, que se acerca mucho a mi coche, o que se ha puesto delante de mí, o que no guarda una buena separación frontal, o que me está acosando cuando voy por la autopista o todavía se está acercando mucho por atrás, pues esa agresión o hay un conflicto porque no me está respetando mi espacio, ¿no? Puede ser, ¿eh? La teoría de la comunicación es uno de los axiomas que afirma que en toda relación simétrica, es decir, igual, existe el riesgo de competencia y que cada conducta recibe como respuesta otra conducta del mismo tipo y de mayor intensidad que la primera. Es decir, si somos dos personas iguales, ¿vale? Dos vehículos que llevan a un sitio y yo te pito, pues al acto siguiente el otro te va a pitar más. Y más y más y más. Yo he visto aquí en Barcelona situaciones así constantemente, ¿vale? Uno que le pita y el otro que le pita más. Y está más rato pitando. Y luego llegan al semáforo y empiezan a decirse de todo, ¿no? Verbalmente. Bueno, ¿y qué consigues? Si es que si en el siguiente semáforo te vas a encontrar con él. Es que de verdad. Por ejemplo, en un insulto le sigue otro más hiriente y así sucesivamente. Esto suele pasar. ¿Vale? Y luego es una tontería. ¿Por qué estamos discutiendo? No, porque me has tardado un poquito en empezar a andar con el semáforo en verde, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos a las teorías, al tema del juego, teoría del juego, de verdad. De esto también hay en psicología muchísimos autores, bueno, pero bueno, está resumido. Para el análisis de conflicto, Newman y Morgan Stern propusieron en 1944 la utilización de teorías de juego, ¿vale? Esta teoría tiene como objetivo la solución de conflictos y surge del estudio de los juegos de estrategia, como el póker o el ajedrez, en los cuales el resultado no depende solamente del azar, sino también de los actos de los
otros jugadores, así como las conjeturas de cada uno hace sobre los actos futuros de los otros, ¿no? Es decir, ¿cómo se solucionan los conflictos? A través de juegos de estrategia. Es decir, ¿cómo solucionamos el tráfico? Pues a través de estrategias. Por ejemplo, yo cuando sé que a ciertas horas del día están los colegios y tal, evito zonas donde yo pueda tener más tráfico, ¿no? ¿Sí? O a lo mejor yo quiero enseñarle a circular a un alumno por una autopista o autovía, pero yo sé que en ciertas horas, pues es una estrategia que utilizo yo como profesora, ¿no? Pues como conductora hay muchos de este tipo, ¿no? Los autocares en doble fila, cosas así, los papás que dejan los coches en doble fila, pues evito ciertas calles, ¿no? Eso es una estrategia, bueno, es una cosa por lógica, ¿no? Pues es un juego para solucionar posibles conflictos que puede tener yo con conductores porque llegan tarde, que acaban de salir, el niño que te abre la puerta, las zonas escolares en momentos puntuales también te lleva algún sustillo con con algún vehículo que sale un niño que te abre una puerta y no mira ni siquiera si ve vehículo o no, cosas de esas, ¿no? Entonces utilizamos una estrategia para evitar o para solucionar un tipo de conflicto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues eso es un poco la teoría de los juegos. Vale, seguimos. Todos los juegos son modelos de situaciones conflictivas y cooperativas en las que se pueden reconocer situaciones y pautas que se permiten muy frecuentes en el mundo real, ¿vale? Eh, Voy a poner otro ejemplo. Imaginaros la situación esta de que varios vehículos llevan a la vez. Bueno, luego me lo voy a dejar porque luego más adelante hay otro ejemplo y lo voy a explicar mejor. Pero el caso es que una situación conflictiva de que por ejemplo, eso, llegamos al colegio, hay mucha gente que va a recoger los niños que salen, el autobús, tal. Entonces, hay una situación conflictiva, si los coches se estacionan mal, es conflictiva, si se apartan y nosotros utilizamos otro carril, pues al final se utiliza una serie de estrategias para que todo el mundo al final haga su labor o consiga su objetivo, ¿no? Uno, por un lado, los padres recoger a los nenes y por el otro lado, tú que tienes que seguir circulando porque vas a otro destino, ¿no? En nuestro día a día se dan a menudo situaciones en las que su resultado, al igual que el juego, depende del conjunto de decisiones de diferentes jugadores. Por ejemplo, si hay un jugador por ejemplo, un conductor que te estaciona mal y ocupa completamente el carril y no te permite que los otros jugadores, que los otros conductores sigan circulando, pues hay un problema, hay que solucionar ese conflicto, ¿vale? Ay, me estoy acordando de una situación muy graciosa. Hace poco, pues, iba yo por una calle muy pequeñita, delante de mí había un autobús escolar, un autobús de estos escolares y tal, bastante largo, y en la esquina habían dejado una furgoneta de Amazon impidiendo que el autobús se pudiera abrir y girar, ¿no? Claro, yo al ver la situación, conociendo la calle, digo, aquí, como el autobús, como tenga la furgoneta, total, que me bajé, ¿vale? Del coche, yo físicamente, el alumno digo, no te muevas, estate quieto. Y claro, me tuve que bajar e intentar buscar a la persona de Amazon que había dejado la furgoneta en mal estado, con la cuadrícula amarilla. Bueno, y al final pues pasamos, ¿no? Y me acuerdo que el conductor del autobús me abrió las puertas y le dije, muchas gracias, y te digo, yo si fuera tú no me meteríamos nunca más por esta calle, tienes que otra alternativa que es la calle paralela allí, y por esta calle esto es muy frecuente en esta esquina. Y digo, yo por ti, digo, pero evita esta calle porque esta situación te va a pasar muchas veces, ¿no? Claro, yo necesito solucionar porque el alumno es que en una situación de esa te puedes quedar media hora con un alumno esperando que venga el de Amazon a quitar la furgoneta para que el autobús pueda pasar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, se tiene que utilizar estrategias o solucionar conflictos de la mejor manera posible, ¿no? Y en nuestro día a día, ¿y qué es lo que queremos nosotros a la hora de circular? Que la circulación se mueva, de nosotros no perjudicar, de que todo el mundo al final acabe trasladándose y que pueda moverse con el vehículo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Bueno,
Pues eso es lo que quería deciros, ¿no? Hay muchas veces, pues, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en el coche esperando o no esperando a que, pues intentar solucionarlo, ¿no? De la mejor manera posible todo, pero también con una educación y un respeto, ¿eh? También. Bueno, el juego, teorías del juego. Esta teoría estudia decisiones realizadas eh, en entornos donde existen interacciones, es decir, estudia la elección de la conducta óptima cuando los costes y los beneficios de cada opción no están bien fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos. Pues aquí es un poco cuando muchas veces en las empresas todas las decisiones que se toman es a través de números y cifras, ¿no? Pues esto me cuesta esto, con esto consigo esto, voy a ganar tanto, voy a perder tanto, ¿no? Y de lo que se trata es un poco de eso, ¿no? De que pues valorar en función de los costos. Pero hay algunas veces que eso no es cuantificable y que lo que se trata de que todo el mundo salga de la mejor manera beneficiado desde una perspectiva u otra, ¿no? Entonces, hay algunas veces que las decisiones se fijan en eso, en fracciones cuánticas, ¿no? Y en decisiones numéricas y beneficiosas, y hay otras veces que no se puede hacer, ¿vale? La teoría de los juegos puede aplicarse en el análisis de la conducta humana en situaciones de conflicto de tráfico, ya que estas situaciones se pueden entender como juegos. Los jugadores circulan en un espacio gobernado por las reglas formales e informales, veis que ya os he explicado un poco lo de las formales e informales para que lo entendáis, en situaciones de conflicto realizan movimientos que responden a un tipo de estrategia. Aquí quiere decir que el tráfico es una cuestión de estrategia, ¿no? De cómo se circula, teniendo en cuenta las normas de tráfico, las normas formales e informales, ¿no? Estas que os he comentado. Y bueno, pues es como un tablero, ¿no? De un juego de estrategia, ya sea ajedrez, damas, lo que queráis, hagamos lo que queráis, me da igual el juego, ¿no? Se saben las normas y tenemos que circular y movernos con esas normas, ¿no? Y tú consigues una estrategia u otra dependiendo hacia donde tú te vayas a dirigir, ¿no? Y tratas de la medida posible circular con las normas sin perjudicar a nadie y beneficiándote lo máximo posible para llegar a tu destino. Es lo que quiere decir. De esto se trata la estrategia de juego, ¿vale? Estas estrategias pueden ser competitivas o cooperativas, ¿vale? Competitiva es cuando la estrategia de cada jugador consiste en maximizar la propia ganancia a la vez que minimice la ganancia del otro. Cualquier juego de mesa es un ejemplo de juego de estrategia. La competitiva, por ejemplo, el ajedrez, las damas, es decir, yo gano porque te estoy comiendo a ti y tú vas perdiendo porque tú ya no tienes fichas o no tienes piezas, ¿no? Y la cooperativa es cuando se produce una comunicación entre los jugadores para obtener ganancias. Por ejemplo, cuando tú a lo mejor te pones de manera colaborativa o cooperativa con otro conductor para pasar lo más rápido posible, pues pasa tú, no te preocupes, pero el caso es que los dos nos movamos, ¿no? Típica pregunta de test, ¿eh? ¿Sí? Veis que perfectamente pueden poner, ¿qué es la qué estrategia es la maximización de la propia ganancia a través de la pérdida del otro jugador? Por ejemplo, ¿no? Pues competitiva, ¿no? Y bueno, en fin, lo pongáis como posible pregunta tipo test porque es muy fácil hacer una pregunta de competitiva o cooperativa, ¿vale? Bueno, seguimos. En el tráfico cotidiano podemos encontrar situaciones en las que observamos esta estrategia. Por ejemplo, los adelantamientos. Los adelantamientos proporcionan diferentes tipos de conflictos y diferentes tipos de juegos y estrategias. El vehículo que adelanta puede competir con el otro vehículo que adelanta o que puede colaborar. Aquí lo que quiere decir que cuando tú vas conduciendo, pues hay algunas veces que pues la gente, esto pasa muchas veces con el coche de autoescuela, ¿eh? Tú ves un coche que va lento, irá con el teléfono móvil o distraído o discutiendo con algún pasajero y tú lo adelantas porque vas con una buena velocidad, vas respetando los límites de velocidad y adelante y él va más lento de la cuenta. Pero en el momento que te ve, es un coche de autoescuela
Y te dice que el coche este de autoescuela me va a adelantar a mí. Y si yo tengo yo un pedazo de Porsche o un pedazo de Mercedes, no quiere que lo adelante y que te ponga delante de él y utiliza una conducta competitiva, ¿no? Y no se deja adelantar, ¿no? Pues es el ejemplo que quiere decir aquí. Bueno, es una situación peligrosa, ya os digo. Y muchas veces os pasará con el coche de autoescuela, que no se quieren dejar adelantar. Bueno, os diré. Seguimos, el juego y teoría de juego. Hay ocasiones en las que podemos observar cómo entre los conductores surgen reglas de cooperativa. Por ejemplo, cuando se produce un estrechamiento y la circulación pasa de dos carriles en paralela a uno solo. Es frecuente ver cómo se genera una norma informal que consiste en dar prioridad alternativa ante un vehículo de cada carril. Bueno, vamos a ver. Es un libro de psicología, ¿vale? Pero si vosotros os acordáis del tema de cuando estuvisteis, bueno, el tema de normas, en un estrechamiento, si no está regulada la prioridad de paso, hay una norma que dice que tiene prioridad el que entre primero. Si ya hay uno dentro, ya ese tiene prioridad. Y si no, acordaros, llegan a la vez. En ese caso, como no han entrado, ya llegan a la vez, existe una escala de prioridades. Están los vehículos de transporte especial, los vehículos con remolque, los que tienen los vehículos de tracción animal, en fin, existe, acordáis de esa tabla, ¿no? Bueno, dice que aquí pasan de manera informal. Es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no lo sabemos nosotros y a lo mejor la profesora de autoescuela y el alumno que se acaba de sacar el carnet hace poco y a lo mejor un guardia urbano o algún agente de autoridad. Pero esto a la mayoría de la gente se le ha olvidado. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una norma informal que dice, bueno, paso yo, ahora paso tú. Bueno, esto lo dice el del libro de psicología. Si os preguntan esto, pues ya sabéis lo que tenéis que contestar en el tema de psicología. Si os preguntan por normas, ya sabéis lo que dice la norma, ¿vale? Pero sí es verdad que suele pasar algunas veces eso. Bueno, primero yo, luego tú, luego yo, luego tú. Y hay otras personas que, como nosotros llegamos al coche de autoescuela en esta situación, y si está regulada la prioridad, pues la hacemos a través de la señalización y ya está, ¿no? Pero en fin, lo que quiero decir es que, eh, pues, ante esa situación, pues se establece un poco también el lenguaje. Quien, al ver la actitud de que ya está empezando a andar el otro, pues tampoco te metes tú, ¿no? Porque a través del lenguaje analógico, ¿no? Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Bueno, vamos a seguir que me quedan poquitos minutos. Bueno, la teoría de los juegos tiene actualmente muchas aplicaciones. Entre las disciplinas que se nutren de sus aportaciones están la economía, la ciencia política, la biología, la filosofía y también el tráfico. Bueno, pues esto, que del tema de los juegos, ya os digo yo que en la organización de empresas pues se utilizan mucho diferentes estrategias para solucionar conflictos y tratar de baremar situaciones y conseguir la mejor solución dentro de lo malo, la mejor solución, ¿vale? Y en tráfico pues pasa igual. Eh, en situaciones así de quién pasa no pasa, pues pasa tú porque de todas maneras nos vamos a encontrar en el siguiente semáforo o como tú ya estás dentro, pues venga, pasa tú, pero realmente son situaciones donde constantemente se nos están dando situaciones conflictivas. Bueno, pues ya está, es un tema bastante interesante, la verdad, un tema muy facilito, una cosa muy sencillita. Gracias por vuestra atención. Ya el siguiente clase nos toca el tema 11, el último. Y nada, ya sabéis que viene el examen, que tenéis el examen cerquita y daros mucho ánimo y la verdad que de aquí pueden caer pocas preguntas de este tema, pero son muy facilitas, ¿eh? Ya lo he ido diciendo a lo largo del día, de la clase de hoy, y son, pues eso, analógico, digital, competitiva, ah, cooperativa y las teorías de los juegos, ¿vale? Y es bueno, y es una cosa muy fácil, ¿vale? Es un tema sencillito y que una lectura sencilla se saca, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada, me despido y y nos vemos próximamente, ¿vale? Espero que si ha habido algún problema de, de, de micrófono que lo hayáis podido, que lo hayáis escuchado bien
y que haya ido bien la sesión de hoy, ¿vale? Y nada, daros mucho ánimo y que estudiéis mucho, ¿vale? Un saludo muy fuerte.